Atención, porque estamos en un momento histórico. Os vamos a presentar en exclusiva una primicia, y es que tenemos aquí la primera bicicleta desarrollada, creada en torno a ruedas de 32 pulgadas. La primera mountain bike pensada para competición con ruedas de 32 pulgadas. Los culpables de esto, BMC, con su división de desarrollo, Impact Lab, que se han metido entre ceja y ceja entender si las 32 pulgadas le pueden venir mejor al mundo de la competición en el mountain bike de cross country que las actuales 29. Este es un vídeo que os tengo que advertir de muchas cosas, porque es un vídeo muy diferente, es un vídeo que seguramente nos va a dejar con más preguntas que respuestas. Incluso los propios ingenieros detrás de este proyecto, con los que he tenido el placer de estar comentando, ellos mismos me han dicho que ahora mismo tienen más preguntas que respuestas, y que esta máquina precisamente tiene que ser el inicio de empezar a recabar información para solventar esas dudas. Lo primero que os tengo que decir, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño disclaimer aquí, es que esto es realmente el primer prototipo de todos. No esperéis en pocos meses, ni siquiera en un año, o sea, una bici nueva, una four-stroke nueva o una BMC nueva de doble suspensión para cross country, ¿vale? La actual, la de 29 pulgadas, es la vigente y va a estar ahí en el mercado por mucho tiempo. Esto no es algo que está al caer. De hecho, esto es algo, lo que estamos presentando hoy es muy, pero que muy raro en la industria, porque no se suelen presentar o no se dejan ver prototipos o bicicletas ya acabadas hasta que están muy cerca ya de la fase de venta. Básicamente porque las marcas lo que intentan es no devaluar el modelo actual, porque si en breve estás lanzando algo al mercado, pues puede suceder esta situación, ¿no? Aquí es una situación muy diferente. BMC es una marca que está gobernada o está guiada mucho más por la parte de ingeniería que por la parte de marketing. Tienen muchísima libertad los ingenieros para desarrollar y probar cosas. De hecho, siempre están a la delantera en todos los campos, en la aerodinámica, con las cabras de triatlón, en carretera, con la ligereza, en el mundo del mountain bike lo hemos visto infinidad de veces con el sistema APS de suspensión, con doble bieleta, con el autodrop, que es realmente la única marca que tiene una tija telescópica que baja sola, con solo pulsar el botón, sin necesidad de poner nuestro peso encima. Es una marca que se reconoce, BMC, precisamente por innovar e ir por delante. Y aquí lo que quieren es dar un golpe encima de la mesa y decir: señores, ya lo estamos probando, ya estamos intentando comprender cuál puede ser el comportamiento de una bicicleta de 32 pulgadas en un circuito de la Copa del Mundo de Mountain Bike, porque la idea es que esta bicicleta sea testeada en el circuito de Andorra, que estamos precisamente aquí en la Copa del Mundo. Otro disclaimer que os tengo que dar es que esto es un proyecto completamente separado del equipo de competición. Esto no lo han pedido los corredores, esto es algo que nace desde dentro de la marca de bicicletas de BMC y como os digo, está completamente separado, ¿vale? Otra cuestión, no nos vamos a centrar en componentes, perdonad tanto disclaimer, pero ya os digo que es un vídeo muy diferente y tengo que medir muy bien mis palabras y las cosas que digo. No nos vamos a centrar en componentes y demás, porque en esta carrera hacia las 32 pulgadas realmente son pocas las marcas de componentes que tienen ya alguno de sus materiales adaptados. De hecho, ahora sí que vamos a analizar un poquito más adelante algunas adaptaciones que han tenido que hacer los ingenieros para realmente conseguir que un cuadro sea viable con estas ruedas tan grandes de 32 pulgadas, ¿vale? Pero como os digo, el mensaje que se quiere lanzar aquí es sobre todo de innovación, es sobre todo de vamos a dejar a nuestros ingenieros, que son unos cracks por parte de BMC, que jueguen, que innoven y que estén los primeros en esta posible carrera por el mundo de las 32 pulgadas, que a día de hoy nadie sabe si este tipo de bicicletas van a ser más rápidas que las actuales. Y esto, el hecho de que sean las más rápidas, si finalmente se acaba demostrando que sea así, sería lo que justificaría todo este desarrollo y todo este cambio a estas 32 pulgadas, ¿vale? Bueno, vamos a analizar un poquito lo que tenemos aquí, porque os tengo que hablar de lo que veo. Realmente no hay datos,
no me ha transmitido nada todavía a nivel de geometrías, nada a nivel de recorridos de suspensiones, nada a nivel de cinemáticas. Está todo en una fase tan embrionaria que todavía están jugando con muchos parámetros, ¿no? Y yo lo que os puedo hablar es de lo que tenemos aquí delante, ¿vale? Como podéis ver, es 100% un prototipo súper apreciable, porque vemos tramos del cuadro en carbono. Precisamente los tramos, hay unos tramos de carbono que son muy reconocibles, como el triángulo o gran parte del triángulo trasero, que como podéis ver es exactamente el mismo que el de la actual 4Stroke, con además el sistema APS que utiliza de doble violeta. Hay otras partes del cuadro que requerían quizá de una adaptación más concreta y están hechas con aluminio CNC. ¿Por qué? Pues básicamente porque en el momento en el que están desarrollando con un prototipo, lo que necesitan es el máximo de agilidad posible en el momento que hay que cambiar una pieza de tamaño o modificar la forma de una de las piezas o lo que sea. Es mucho más rápido hacer una pieza en CNC y es habitual que los primeros prototipos sean completos de aluminio y ya cuando se aprueban ciertas fases ya se pase al carbono. Aquí tenemos un punto intermedio. ¿Por qué hay un punto intermedio? Pues según nos han estado explicando los ingenieros, para ellos es muy importante intentar que la bicicleta, dentro de que tiene que cambiar muchísimo, porque se cambia a otro diámetro de rueda, 3 pulgadas más grande, sea lo más parecida a la actual 4Stroke, porque de esta manera pueden validar realmente que el único cambio que exista en la bicicleta sea el del tamaño de las ruedas, y con eso entender si esta bicicleta va a tener mejor maniobrabilidad, mejor aceleración, mejor velocidad, mantenimiento de velocidad en el llano, por ejemplo, o mejor paso por encima de los obstáculos. Así que era imprescindible para ellos mantener el mismo sistema de amortiguación y ciertas zonas lo más parecidas posible a la 4Stroke actual, incluso el autodrop, que como podéis ver también lo tenemos aquí. Vale, ¿qué sucede? Pues que evidentemente se parte de la base de la actual 4Stroke, pero hay algunas partes en las que hay que adaptar la bicicleta, ¿vale? Podemos ver cómo han alargado las punteras, el final, el eje trasero de una 29 acabaría por aquí probablemente, y han tenido que alargar con este CNC de aluminio las punteras hasta aquí para dar cabida a estas 39, ¿no? Si nos vamos a la horquilla, que es una horquilla estándar 100% de las que podemos encontrar ahora para 29, han buscado alargar este segmento de aquí también con un mecanizado para intentar dar cabida a la rueda delantera. Bueno, la verdad es que es interesantísimo. Si os fijáis, el acople del amortiguador es muy diferente, todo lo que sería el anclaje del amortiguador, perdón. Incluso aquí podemos apreciar una potencia súper negativa, trabajada también con este aluminio. Y bueno, una de las cosas que se tienen que corroborar con este nuevo tipo de ruedas es el recorrido de las suspensiones, porque si bien recordamos, esto ya es algo que digo yo, no me lo han dicho los ingenieros, pero si recordamos cuando se pasó de 26 a 29, pues en un primer momento se decía que como la rueda era más grande, quizá no hacía falta tanto recorrido de suspensión, ¿no? Luego con el tiempo acabaron llegando las 29 con 110, incluso 120 milímetros de recorrido. Ahora en este primer escalón del 29 al 32 pulgadas, tienen que medir si la bicicleta se va a comportar mejor con 100 milímetros de recorrido, con 110, con 120, no se sabe. Yo pregunto estas cosas y no me las saben responder todavía, porque este es el tipo de prototipo, el tipo de unidad con la que van a empezar a recabar datos para entender todo esto. ¿Qué más os puedo decir? Se pueden apreciar quizás algunos de los compromisos que van a tener que afrontar los ingenieros de esta marca para adaptar los modelos de esta marca y de todas las que puedan investigar en este campo de las 32 pulgadas. Se pueden observar algunos de los compromisos, ¿vale? El primero de todos tiene que ver con el cuadro. Da la sensación, tampoco me han dicho exactamente qué talla sería esta bicicleta o qué talla sería equivalente en una actual 29 esta bicicleta, pero debería ser algo así como entre una M y una L aproximadamente. Y lo primero que se puede apreciar es que el cuadro da la sensación de que se comprime, ¿no? Y que si quieres mantener el slooping, pues
da la sensación de todo muy comprimido, ¿no? Insisto, no es un producto final, están pensando solo en validar, en recabar datos para ver si se puede validar el proyecto o no, con lo cual no busquéis cosas tipo, ahí no cabe un botellero, solo va a caber uno, cosas, esto vendría mucho más adelante en el proceso. No estamos habituados a ver procesos de desarrollo de bicicletas en este punto tan embrionario, ¿vale? Por favor, todo este tipo de preguntas específicas sobre la bicicleta no tienen respuesta ahora, no es que no las tenga yo, no las tenéis vosotros, no las tienen los ingenieros todavía, ¿vale? O sea que no os queméis con eso. Y el segundo compromiso que da sensación que vamos a tener que pelear bien, los ingenieros, no tanto nosotros, tiene que ver con la posición alta de la pipa de dirección, porque al final, si tuviésemos un 120 milímetros de recorrido delante, con 3 pulgadas más de rueda, el biker podría quedar muy arriba y la manera de neutralizarlo sería, como veis, con una potencia súper negativa. Pero esto a la vez puede desencadenar otro tipo de comportamientos en zonas de bajada, por ejemplo, y demás. Demasiado pronto para hablar, pero son al menos 2 compromisos que yo veo que pueden suceder aquí. Como bien os comenté en el vídeo en el que hablaba de las bicicletas de 32 pulgadas y en el que yo decía que esperaba que acabasen entrando, tocando circuitos de la Copa del Mundo dentro de un año o de 2, como veis las cosas van mucho más rápido de lo que todos esperábamos. La cuestión aquí es que aunque podamos anticipar algunos contras, como ya comenté, logísticos, de capacidad de almacenamiento de las bicicletas, de transporte de la bicicleta, etcétera, etcétera, la premisa va a ser siempre la misma. Si esto lo ponen en el circuito de la Copa del Mundo y es más rápido que lo actual, o las sucesivas evoluciones que van a existir de estos prototipos acaban siendo más rápidos que los actuales, esto se acabará imponiendo, porque al final todos querremos ir más rápido. Especialmente los que se están jugando el arco iris, las copas del mundo y todo eso. Y en una marca que está 100% pensada para el rendimiento como es BMC, yo creo que ese va a ser el argumento que más va a pesar. El resto de adaptaciones, ¿dónde se lleva el bidón? ¿Cuánto recorrido? Todo eso, estoy convencido que lo apañarán, lo encontrarán en el lugar adecuado para cada una de esas cosas. Pero lo más importante para validar es saber si esta maquinaria con 32 pulgadas es más rápida que la actual. Y para eso han creado esta unidad. No os puedo decir mucho más, no tengo más información. Va a ser muy interesante ver cómo este proceso sigue avanzando y por el momento lo único que puedo decir es que BMC ha dado un golpe encima de la mesa demostrando que ya está en ello. Vamos a ver cómo sigue evolucionando el tema. Dejadme por favor en comentarios cuál es vuestra opinión al respecto. Como os digo, no os salgáis demasiada sangre con el tema de preguntas que han quedado sin responder, yo también las tengo, pero me interesa mucho saber vuestra opinión después de ver en proporción esta primera bicicleta mountain bike de competición creada en torno a 32 pulgadas. No olvidéis darle al botón de suscribir para estar a la última de lo que va a suceder y compartir el vídeo con vuestros amigos bikers. Sed muy felices. Chao.